Como mostramos lo que pasa en el NOA, con un ejemplo en Catamarca, mostramos lo que hacen los feedlots y la Cámara Argentina de Feedlot. Ahora, Elizabeth Jacobo nos va a mostrar lo que sucede en Pampa Húmeda, desde una investigadora de la Facultad de Agronomía de la UBA, magíster en Recursos Naturales en la Escuela de Graduados de la UBA, doctora en Agroecología en la Universidad Nacional de Colombia. Nos va a traer su trabajo, lo que ha hecho con pastizales en Pampa Húmeda, lo que se puede hacer y lo que podemos hacer con manejos diferentes para capturar carbono. Elizabeth, muchas gracias. Buena charla. Bueno, saludo a todos y todas los y las que estén escuchando. Y lo primero que quería decir es que realmente celebro esta actividad porque en este momento en que la ganadería se ve tan de alguna manera, vamos a decir entre comillas, se la hace tan responsable de una serie de problemas ambientales, entre ellos el cambio climático, me parece sumamente importante distinguir en qué condiciones eso es verdad y en qué condiciones la ganadería no solo no es un problema ambiental, sino que es parte de la solución para los problemas que se mencionan. Bueno, entonces yo voy a contar una serie de trabajos de bastantes años que venimos llevando con mi grupo de investigación en la Cuenca del Salado. En principio quería comentar que la Cuenca del Salado es un área en la provincia de Buenos Aires, más o menos abarca el 20% de la superficie de esa provincia, y donde se produce donde están más o menos alberga más o menos el 13% del rodeo bovino nacional. Esta zona, la Cuenca del Salado, es un área que si bien está en la región pampeana, en la Pampa húmeda, no es una zona con aptitud agrícola, porque debido a que es una zona inundable, con suelos con problemas de alcalinidad y salinidad. Eso, de alguna manera, ha hecho que en esta zona se mantengan la vegetación nativa, que son los pastizales naturales. Si bien en general están deteriorados, estos pastizales tienen un gran potencial de recuperación bajo determinadas condiciones. Entonces, la Cuenca del Salado es un área sumamente importante ambientalmente porque alberga a una superficie grande del bioma pastizal que prácticamente en el mundo ha desaparecido. Porque desde el punto de vista productivo es importante porque se produce una gran proporción del ganado bovino de nuestro país, y desde el punto de vista social también es importante porque alberga una cantidad importante de productores, muchos de ellos medianos o pequeños. Bueno, haciendo esta pequeña introducción voy a contar resultados de los experimentos que hemos realizado en estos últimos años en esta región. Lo que nos propusimos con mi grupo es comparar en términos productivos y ambientales tres situaciones. Una, la situación más tradicional y la que se viene haciendo durante mucho tiempo en esta zona, que es cría bovina sobre pastizales sin demasiado manejo, con baja productividad y con bajos márgenes para el productor. Bueno, quisimos comparar eso con dos situaciones donde aumenta la productividad del sistema ganadero. Una de ellas es una situación en la que ese aumento se produce en base a reemplazo del pastizal por cultivos y pasturas, alimentación de ganado en base a concentrados y granos, y por lo tanto un elevado uso de insumos. Esta situación, que vamos a llamar la de la intensificación convencional, es una situación donde la productividad generada por los sistemas, la productividad de carne es alta, puede llegar hasta 300, 350 kilos de carne por hectárea, que para la zona es un valor importante. Bueno, y entonces comparamos esta situación con otra situación en la que también se intentó y se logró aumentar la productividad
de los sistemas, la productividad de carne de los sistemas, pero no en base a insumos, o sea, no en base a reemplazar el pastizal, sino en base a manejar el pastizal. Manejarlo con un pastoreo rotativo, que nosotros llamamos pastoreo controlado, puede tener cualquier otro nombre. Entonces, este modelo con el que comparamos la intensificación convencional consiste en conservar una buena parte de pastizal, puede ser toda la superficie o hasta un 75% de la superficie, o sea, los suelos con más limitantes, por un lado. Manejarlos con pastoreo controlado, lo que significa dividir por ambientes, es decir, hacer potreros donde cada potrero tenga un ambiente determinado. Por ejemplo, los bajos alcalinos que estén separados de los bajos dulces y separados de las medias lomas con un poquito más altas y menos inundables. Esta separación permite que manejar a cada uno de esos ambientes de acuerdo a los requerimientos de la vegetación que hay en esos ambientes. Por ejemplo, los bajos alcalinos no es nada bueno pastorearlos durante el verano. Por lo tanto, porque en ese momento suben las sales, se desnuda el suelo. Por lo tanto, los bajos alcalinos lo ideal es pastorearlos cuando termina la estación cálida y antes de que empiecen las inundaciones del invierno-primavera. Es un ejemplo. Cada situación tiene su manejo particular. Otro ejemplo es la de los sitios donde se puede producir una importante productividad invernal, que son las medialomas. Aquí lo ideal es concentrar animales, hacer un pastoreo muy intenso a fin del verano para permitir que las especies invernales anuales se instalen. Esos son dos ejemplos, pero cada ambiente tiene su manejo particular. A esto llamamos pastoreo controlado. Para que ese pastoreo funcione, otro elemento muy importante es una adecuada estacionar bien el servicio. Digamos, no hacer servicio todo el año, estacionarlo en 3 meses, bueno. Entonces, con este tipo de pastoreo, lo que se logran son altísimas eficiencias reproductivas. Por ejemplo, se logran en esta zona donde los índices de destete por ahí son 60-65%, acá con este pastoreo se pueden lograr 85-90% de índices de destete. Bueno, esto entonces, comparamos estas situaciones en una serie de variables. Una de ellas fue la condición del pastizal. Con este pastoreo, además de esos altos índices de destete, lo que se logra es aumentar la proporción de especies forrajeras valiosas. Por lo tanto, aumenta el valor zootécnico del pastizal. Por lo tanto, más un buen alimento para el ganado. Esto determina que solamente con estas metodologías de procesos, sin uso de insumos, se pueda aumentar la producción de carne hasta en nuestros datos dan 200, 210 kilos de carne por hectárea, que es más o menos duplicar la producción convencional, la producción del sistema sin manejo. Bueno, ese es uno de los temas. Otra de las cosas importantísimas que logra este tipo de pastoreo es aumentar la captación de carbono de los suelos del pastizal. Hemos medido que bajo este sistema de manejo, la captación de carbono del suelo llega a media tonelada a 1,5 toneladas de carbono por año en los suelos del sistema. O sea, de esta manera el suelo del pastizal bien manejado se convierte en un destino del carbono atmosférico. Y esto genera que, como el sistema está captando carbono, esta captación de carbono en esas situaciones logra equilibrar las emisiones de metano y de dióxido nitroso que hacen los animales y los suelos. De modo que estos sistemas con este tipo de pastoreo están en un equilibrio con el ambiente en lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir,
que son de emisión nula. Este sistema tiene otros beneficios que no voy a mencionar por el poquito tiempo que tengo, pero solamente quiero mencionar uno más, y es el siguiente. Estos sistemas de bajos insumos, además de ser muy deseables ambientalmente porque no emiten gases, si bien tienen productividades de carne menor que el sistema de altos insumos, donde se logran, como decía, 350 kilos de carne por hectárea, hemos comprobado hemos medido que los márgenes brutos para el productor, si bien la producción de carne es menor, el margen bruto en los años donde los precios del novillo o sea, el precio de la carne es alta, pueden igualar a los sistemas de más producción de carne. ¿Por qué? Porque al no gastar en insumos, la cuenta algebraica logra el mismo valor. Y en los años donde los insumos están más caros que el precio del novillo, un año clásico de eso fue el periodo 2008-2009, que fue tremendo, los márgenes de los productores todos los márgenes disminuyen, pero los márgenes de los productores con este sistema de manejo han disminuido muchísimo menos que los márgenes de los productores que basan su manejo en los altos insumos. Que inclusive con ese nivel de precios tan desfavorable, en esa situación algunos de esos productores quebraron en esta zona. En síntesis, el sistema de manejo que no reemplaza pastizales y maneja el pastizal con una tecnología adecuada, genera beneficios ambientales, capta carbono, no emite gases y por otro lado es mucho más estable para la economía del productor. Y por último, quisiera completar esto con la siguiente reflexión. Estos datos han sido medidos durante más de una década en la cuenca del Salado. Sin embargo, si bien no están medidos datos equivalentes para otras regiones de la pampa húmeda, yo entiendo que con la capacidad de captación de carbono que tienen las pasturas en rotación con la agricultura en suelos de más potencial agrícola, las pasturas también deben ser, si bien no está medido, una manera de atenuar o seguramente el cambio climático. O sea, por lo tanto, la ganadería, la conclusión de esto es que la ganadería pastoril en base a pasturas que captan carbono o pastizales que captan carbono no es un problema para el ambiente, al contrario, es parte de la solución. Bueno, y esto es todo y solamente quisiera, así como dije al comienzo que celebraba esta jornada, quisiera desear una buena jornada y saludar a todos y todas las y los que me están escuchando.